Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Estamos rodeados de montañas, de preciosos parques naturales. Hace bastante calorcito para lo que es el noviembre, 25 grados aquí mismo. Y vamos a descubrir algunos pueblos de esta zona y hoy es el turno del primero de ellos. Bienvenidos a Parcent. Empezamos nuestro vídeo justo al lado de la carretera principal por donde hemos llegado. Hay muchísima naturaleza y vistas increíbles a la montaña y a los valles aquí. Nos sentimos como en un auténtico pequeñito pueblo. De hecho, podemos ver los tractores, podemos ver agricultores trabajar y es muy interesante la diferencia de nuestras zonas, la playa y aquí auténtico pueblo de la montaña. Vamos a contaros un poquito dónde se ubica para que tengáis la mejor idea. Sé que hay gente que nos ha preguntado para enseñar Parcent, así que aquí lo tenéis. Está ubicado, es un municipio, es un pueblecito. Está ubicado en nuestra provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Aquí en la pantalla podéis ver un mapita donde está indicado dónde está ubicado nuestra provincia y también en España como tal. Es un pueblecito bastante pequeñito. El idioma que predomina aquí es el valenciano. De hecho, como en muchas otras tantas zonas del interior, el valenciano es donde más se ha quedado. En nuestra provincia de Alicante, es cierto que cuando os vais a los municipios más turísticos, más costeros, al haber también extranjeros, al haber muchísimo movimiento de idiomas, ahí se usa más el castellano, el español de toda la vida, el castellano, el clásico, digamos, pero aquí predomina valenciano. No significa que si no lo vais a hablar nadie os va a entender. ¿Por qué? Porque aunque supuestamente predomine valenciano aquí, muchísima población sigue hablando castellano. Esto se debe a que el 58% de aquí son españoles, sí, pero el 41,7% son extranjeros que viven en Parcent, curiosamente. Aquí la gran mayoría son de Reino Unido y no saben hablar valenciano, obviamente, así que hablan castellano, así que es casi mitad de mitad, aunque un poquito más de valenciano sí que hay. Después de Reino Unido, que es la mayoría, también hay franceses, alemanes, hay gente de, vamos a ir de mayor a menor, ¿vale? Hay gente de Colombia, de Italia, de Marruecos, de Argentina, Rumanía, Bulgaria, Cuba, Perú, Polonia, Rusia, de Brasil y de Venezuela también. Más bien poquitos, pero sí que hay. Por lo tanto, la población aquí es internacionalísima. Y aunque la gran mayoría son, mayoría son españoles, un poco más de la mitad, pero la otra parte son todo extranjeros. Así que no preocuparse, si no sabéis valenciano, no pasa absolutamente nada. Se os entenderá y entenderá igual. ¿Cuál es la economía de esta zona? Que es algo diferente de lo que solemos ver. Mirad, justo aquí podemos ver Parcent en el mapita y hay muchos otros pueblos que también están justo aquí al lado, están conectados por diferentes rutas. Por ejemplo, a día de hoy hay algo que está creciendo mucho, que es el turismo de vino, enoturismo, como se dice, porque aquí hay muchas zonas donde se cultiva la uva todavía, hay viñas y la cultura del vino va aumentando porque crece el interés por el vino de la zona. Aparte de eso, a principios del vídeo habéis podido ver que hay ciclistas. Eso es porque hay muchos senderos aquí de la zona donde están todos indicados por la carretera, así que hay muchas personas que lo hacen. Sendero de Pou, por ejemplo, de Pozo, del Asegador del Coy, me parece que se llama, y del Coy de Rates, que es la cola de ratas. No es un nombre muy bonito, pero el camino es precioso, es un pozo y de ahí se ven las vistas absolutamente increíbles a toda la zona de Parcent. Aparte de eso, otros tantos senderos aquí,
Y el turismo rural poquito a poco está llegando a esta zona, muy poquito a poco. Aparte de eso, la economía es agrícola, dedicándose sobre todo al cultivo de almendras y naranjos y un poquito al de la uva. Muchos de aquí, los que no trabajan en agricultura, el sector agrícola, se van a otros municipios costeros a trabajar en turismo, en hostelería, en sector servicios o comercio. Pero siguen viviendo aquí. Simplemente se van a ir a trabajar y por la tarde pues ya vuelven a esta zona. Aparte de eso, ¿qué tipo de servicios hay aquí? Habéis podido ver cuando estábamos pasando de que hay una farmacia, por ejemplo. Hay también un pequeño supermercado. Realmente incluso hay un colegio. Os lo vamos a enseñar también ahora mientras que vayamos a subir. Hay bastantes servicios teniendo en cuenta que estamos en un pequeño pueblo. Por cierto, este pueblo tiene sobre unos 1000 habitantes, ¿vale? Hubo un momento cuando eran 1300 en el mejor momento del pueblo. Después bajó a 800, 900 y ahora está sobre 1000 habitantes más o menos. Aparte de eso, ¿qué servicios hay? Hay obviamente bodegas del vino, restaurante o barecito. Suelen estar abiertos un poquito más tarde o abren a partir de las 4 de la tarde porque es cuando hay gente en el pueblo. Por la mañana realmente poquita cosa hay, está casi todo cerrado, la gente está trabajando y obviamente no va a haber casi nadie por las calles aparte del cartero igual de correos. Hay algunas zonas así agradables como esto para que los niños jueguen, para descansar en la sombrita. Farmacia, ya hemos podido ver que hay por aquí. También tenemos plazas, tenemos un colegio que es este de aquí, el colegio El Carrascal se llama. Y de hecho se pueden escuchar muchísimos niños, o sea que se escucha ruido de niños. No es un pueblo donde, digamos, hay 2 o 3 niños y se acabó. No, aquí se escucha bastante ruido, así que hay muchos chiquitines correteando por aquí. Lo que es bueno significa que el colegio no va a cerrar, digamos, en el tiempo próximo, lo que siempre es muy bueno. Aparte de eso, tienen un parking aquí al lado, tienen un skate park, que es un parque para hacer diferentes tipos de piruetas, de vueltas con el skate, con la tabla. Y está bien para cuando los niños crezcan, porque no, pues si alguien se interesa por ese tipo de deporte, lo podrán hacer por aquí. También tenemos panadería, creo que hay incluso 2 panaderías aquí en la zona. Hay una clase, digamos, clase para extranjeros, para los que vienen aquí, digamos, los mismos ingleses, que son muchos, alemanes, franceses, italianos, marroquíes, etc. Los que vienen aquí y no saben hablar español, pues hay clases de español incluso, fijaros, como si fuera una academia. También tenemos peluquería en esta zona. El ayuntamiento obviamente también está aquí. Y un alojamiento rural, que también existe alojamiento rural en esta zona, que es muy importante porque acordaros que el enoturismo, el turismo así rural, también crece con los años y poquito a poco hay gente llegando desde la zona costera. Justo aquí podemos ver el skate park que os hemos comentado antes y ahora vamos a ir subiendo hasta la plaza del ayuntamiento, hasta la parte más, digamos, turística, la parte más antigua del pueblo que merece la pena ver. Y mientras tanto os vamos a ir comentando cuánto vale aquí la compra y el alquiler de las viviendas, porque os van a sorprender bastante los precios teniendo en cuenta de que es un pueblo. De hecho, aquí tenemos un mapa de todos los pueblos, de los senderos posibles que existen, que eso está muy bien, las rutas, y dicen que es un paraíso entre montañas. Y están bastante acertados en este caso. Es cierto, se parece a un pequeño paraíso, estamos rodeados de montañas muy bonitas, las vistas son increíbles, el aire se nota que es puro, hay mucha diferencia de lo que es el aire aquí y lo que es en nuestra zona del Mediterráneo, porque obviamente hay más coches, hay más turismo, hay mucho más movimiento.
Para comprar aquí existen 45 propiedades, no es mucho, pero teniendo en cuenta que es un pequeño pueblo, es mejor que nada, ¿cierto? Y tenemos propiedades desde 46.000 euros. En este caso, esto es una casita rural pequeña, ni siquiera tiene baño, pero es una casita rural de una habitación y 17 metros cuadrados, como si fuera un estudio, todo diáfano, según lo que ellos dicen. Seguramente tendrá una pequeña cocinita, pero tiene una gran parcela. Desde 65.000 euros ya se puede comprar casas adosadas. Esta casa de aquí es algo muy curioso y por eso siempre os digo que es mejor poneros en las manos de los profesionales porque las cosas no son así. Fijaros, este anuncio nos dice que esta casa tiene 3 dormitorios y 77 metros cuadrados y obviamente es para reformarla. Está en una situación desastrosa, hay que reformarla, ¿vale? Sí o sí. Es antigua, nadie la ha tocado, nadie la ha remodelado, reformado, así que hay que hacerlo. Pero lo más curioso es que esta casa, 3 dormitorios, 77 metros cuadrados, ¿vale? Vale 65.000 euros. El siguiente anuncio es la misma casa. Es la misma casa porque hemos visto todas las fotos y es la misma casa. Pero tiene 4 dormitorios y 85 metros cuadrados, ¿vale? El precio es el mismo precio otra vez, tercer anuncio, pero una vez más vuelve a tener 4 dormitorios, pero mágicamente los metros cuadrados suben a 110. Comparando con el primer anuncio son casi 40 metros cuadrados de diferencia, ¿vale? 40 metros cuadrados. ¿Cómo puede ser que o los particulares o las agencias engañen así a la gente si luego en la escritura, en la nota simple, se va a ver cuántos metros realmente tiene esta vivienda? ¿Para qué engañar en los anuncios? ¿Para qué decir cosas que realmente luego no son ciertas? Entonces no es para nada justo. Y cosas así vemos constantemente, agencias que ponen más metros cuadrados para atraer más gente o dicen que es un dormitorio cuando realmente no lo es, porque en la nota simple pone cuántos dormitorios tiene. Y por mucho que quieran disfrazar un lugar de un dormitorio, si no lo es oficialmente, es que no lo es. No podéis poner que hay más cuando no es así. También tenemos chalets, 70.000 euros, 4 dormitorios, 105 metros cuadrados. Y vamos a parar un poquito. Estamos en la plaza principal. La plaza del pueblo, justo enfrente tenemos la parroquia católica, que es donde también se celebran las misas, y este es el corazón de este pueblo de Parcent. Obviamente aquí no hay mucho sitio donde sentarse, hay un par de bancos por aquí por allá, pero es como el núcleo de este pueblo. De hecho se llama la plaza La del Poble, que es la plaza del pueblo en castellano. Y aquí hemos visto que hay cartera poniendo correos, así que obviamente vendrán aquí para repartir el correo todos los días como hacen en cualquier otro lugar, no preocuparse. La correspondencia, las cartas, los paquetes, todo llega aquí también. Y tenemos un poquito de información sobre el núcleo histórico del Parcent. Y aquí ponen Casa Museo Gabriel Miró, Iglesia Purísima Concepción, pero todo es en valenciano, ¿de acuerdo? Si queréis leerlo en castellano, lo que sea, la gente que viene aquí, turistas que quieran leerlo, ponen un código QR, que también se agradece, para poder leer. Y en español también tocaría mirar este código QR para poder leer un poquito más sobre la historia de este pueblo, cuándo se construyó la iglesia, cómo se ha construido, etc. Lo que os puedo decir como curiosidad es que en esta zona habían muchos moriscos durante la gran expulsión. Cuando empezaron a expulsar los moros de muchísimos pueblos de aquí de la montaña, en esta zona, en el castillo, se han unido ellos y han habido varias decenas de miles, creo que es un par de decenas de miles como mínimo, de moriscos que han llegado aquí a la zona intentando huir de la expulsión, juntarse aquí y escapar. Pero finalmente en el año 1609, más o menos por ahí en aquella década, cuando llegó la gran expulsión ya de toda esta zona, todos los pueblos tipo Polop, Guadalest, este de aquí, Parcent incluso, y muchos otros tantos, La Nucía, todas estas zonas pues vivieron una gran, enorme expulsión.
Y entonces es cuando toda esa zona se quedó muy vacía y poco a poco empezó a llenarse con los nuevos habitantes de la zona. Justo aquí tenemos el edificio del ayuntamiento, por cierto, está a nuestra izquierda y es donde hace falta empadronarse, hacer cualquier trámite del ayuntamiento. Aquí tenemos Centro La Musical y hay muchas cositas, fijaros. Cada martes de 10 a 14 tienen actividades, escritura creativa, un Halloween party tenían ellos incluso en la plaza, fijaros. Y muchas otras cosas que se puede hacer aquí en el pueblo. Está muy bien promover la cultura, diferentes actividades para las familias, para los jubilados, para la gente que viven por aquí. Mientras que seguimos avanzando, seguiremos contando qué más hemos encontrado. Para la compra, un piso de 3 dormitorios, 100 metros cuadrados, por ejemplo, vale 84.551 euros. Pero esto es, atención, un bloque con 12 viviendas y parkings para ellos y todo con ocupas. Hasta a Parcent han llegado los ocupas. Es absolutamente increíble. Es increíble, no lo entiendo. Pero incluso aquí hay ocupas en pueblos así pequeñitos. Y se venden pues una vivienda, luego vendrán otra y así intentan quitar los ocupas de ahí, pero pasará mucho tiempo. ¿Y quién va a querer comprar una vivienda donde hay ocupas cuando en todo el edificio entero hay ocupas? Es bastante complicado, al no ser que alguien compre la mayoría como una inversión, pero si no, no creo que alguien lo quiera hacer, además por este precio. Una casa de 2 dormitorios, 80 metros cuadrados, 88.000 euros. Pero esta casa, mucho cuidado porque cuando pasáis las fotos se ve que tiene humedades, tiene muchas humedades dentro, aunque dicen que está reformado, pero hay ya incluso pintura descorchada de la pared. Y hay humedades. Mucha precaución cuando compráis. Por eso siempre mirarlo con profesionales porque no es tan fácil como parece. Y lo último que tenemos es un apartamento de 120.000 euros, 2 dormitorios y 83 metros cuadrados. Aquí tenemos un horno tradicional, ponen forn tradicional, que es un horno donde, vaya sorpresa, donde se prepara, por ejemplo, pan, repostería, etc. Hemos pensado que era una panadería, pero no. La panadería se encuentra justo aquí. Mirad, aquí. Panadería francés. Una panadería que vamos a ver lo que tiene, vamos a entrar ahí, vamos a coger, nuestra tradición es siempre coger algo, probar algo en los pueblos, así que es lo que vamos a hacer. Un sitio chiquitín, típico del pueblo, tiene algunos dulces, picoteo y toda la repostería y panadería como tal, todo tipo de panes, lo que tienen por aquí. Y vamos a coger algo para nuestra hija también, un pan redondo de los que se ven al final ahí a la izquierda y también un par de empanadillas para nosotros. En total, las 3 cositas nos han salido por 4 euros con 10 céntimos. Hemos visto que también venden agüita, venden algún tipo de macarroncitos, de pasta, de arroz, guisantes, de todo, algunas cositas así para cocinar. Pero no mucha cosa. Y hemos preguntado, hemos aprovechado si el único supermercado era el que hemos visto al empezar el vídeo y nos dijeron que sí, aquel es el único. Ellos aquí tienen algunas cositas, pero tampoco mucho más, porque al fin y al cabo es una panadería donde solo se dedican mayoritariamente a esto. Mirad qué maravilla. Todavía conservan muchas casas ese tipo de baldositas del exterior, con el dibujo original. Y algunas calles que tienen más piedrecitas y más bajadas, tienen incluso los reposabrazos, los sujetabrazos, estos, ¿cómo llamarlos? Para las vallitas chiquititas forjadas en hierro. Fijaros qué maravilla. Para que la gente se sujete, para que no resbalen cuando van pasando por aquí, sobre todo los días cuando llueve. Me parece absolutamente increíble. Para alquiler me vais a preguntar, ¿y qué pasa con el alquiler? Para la compra ya nos habéis dicho los precios, que me parece también que son precios algo altos para un pueblo. Cierto es que es bastante cómodo llegar aquí y que no está súper alejado, perdido por ahí, así que puede ser que este sea la razón de su precio, pero no es para nada barato.
Aquí de hecho tenemos los que forjan el hierro, ¿veis? Los herreros de Parcent, increíble también. Antigua de tradición que sigue en este pueblo. Y para alquiler no hay nada. En este caso lo que habrá que hacer es preguntando en ayuntamiento o a los vecinos directamente del pueblo. Tal vez así se pueda encontrar algo, pero por lo general aquí solo oficialmente hay casas y pisos en venta. Un municipio muy bonito, nos ha encantado la atmósfera que hay aquí, el aire tan puro, las vistas a las diferentes montañas. En general es muy agradable estar aquí y pasear por estas calles. Si os gusta la vida muy tranquila, si vais a tener un vehículo cuando vais a venir aquí a vivir, no supondría ningún problema porque los pueblos y los municipios algo más grandecitos están muy cerca, a unos kilómetros solo de aquí, y podréis buscar trabajo ahí mismo o bajar como hacen los residentes hasta la zona playera costera para trabajar ahí mismo. Un lugar absolutamente increíble que hemos encontrado hoy. Así es Parcent, un municipio, un pueblo bastante chiquitín, con mucha historia, con muchos senderos y caminos para hacer deporte, para bicicleta. Habéis podido conocer qué es lo que se cultiva aquí, de qué se trabaja, habéis podido ver las pequeñas calles que tiene y realmente lo mucho que tiene que ofrecernos. En este caso, un lugar en medio de la montaña, muy tranquilo para vivir. Eso sí, los que buscáis ese tipo de vida aquí en España, puede ser un sitio ideal. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en el canal. Adiós.